Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchas gracias a todos por estar en nuestra transmisión. Gracias a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia que no solamente nos sigue por el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, sino que también nos sigue desde Facebook Live en esta modalidad. Ya estarán viendo el invitado, ya lo voy a introducir. También los que no nos ven desde Facebook Live y desde el dial 106.5 pueden entrar a www.marielatv.com. Encontrarán en la partecita de arriba nomás de la página web, ahí va a decir Radio Fuego, ustedes le ponen clic. Nos van a poder escuchar desde cualquier dispositivo, solamente tienen que disponer de internet desde cualquier parte del mundo, España, México, donde ustedes estén, nos podrán escuchar en la entrevista de hoy. Bueno, como digo siempre, gracias a todos, gracias a toda nuestra editorial, a todo nuestro público. Voy a introducir a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Lenín Hurtado, abogado, doctor en jurisprudencia, especialista en el área laboral, propiedad intelectual, penal, hijo del recordado político Jaime Hurtado. Doctor Hurtado, muchas gracias por conseguirnos la entrevista. Bienvenido a nuestra casa Radio Fuego. Muchas gracias, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a la enorme audiencia de Radio Fuego, tan entrañable medio de comunicación guayaquileño. Siempre es un gusto compartir con ustedes y agradezco el espacio. Muchas gracias, doctor Hurtado. Antes de entrar a puntos específicos, me gustaría preguntarle ¿cuál ha sido, desde su perspectiva, la situación del país en los últimos meses? Bueno, en realidad es una pena que el Ecuador haya estado en tan mala posición, estado tan mal preparado para enfrentar una situación de esta naturaleza. El sistema de salud del país no es un tema nuevo, que es deficitario. No existía la atención primaria en salud, no existían los subcentros, los centros de salud suficientes y que funcionaran permanentemente. Recordemos que aproximadamente, si no mal recuerdo, en el 2012, hubo una importante reducción en el personal médico en el país. No es algo nuevo. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió previo a la pandemia, es una continuación de lo que se había iniciado hace algunos años. Pero eso desmanteló al sistema sanitario del país, lo que provocó los gravísimos efectos que entre la población más vulnerable provocó la pandemia, ¿no? Siendo grave como es, por supuesto, pero debimos estar en mejores condiciones para enfrentar una situación de esta magnitud. Sí, doctor Hurtado, usted habla de un desmantelamiento que vivimos desde antes. ¿Usted podría apuntar de qué gobierno estamos hablando o algún responsable con nombre y apellido de este desmantelamiento para que nosotros lleguemos desconcertados a la pandemia? Por supuesto, en el gobierno anterior que presidió Rafael Correa, se empezó ese desmantelamiento. Sí. Recordemos que en los hospitales de Guayaquil, hablamos del hospital Guayaquil, del hospital del suburbio, de todos los hospitales del Ministerio de Salud, hubo una importante reducción de personal, amparado en el decreto Malhadado 813. En ese decreto que le permitió al gobierno deshacerse, entre comillas, de miles de trabajadores de la salud, entre otros servidores públicos, por supuesto, durante el primer año de vigencia de ese decreto. Eso provocó que en los hospitales faltasen especialistas, faltasen médicos generales, faltasen los médicos para atender la red primaria de salud, es decir, no había médicos ni enfermeras ni ningún médico para atender los subcentros y los centros de salud. Y lo que hizo fue levantar hospitales. No hablemos del sobreprecio que hubo en ellos, pero los hospitales sin la dotación adecuada de equipo y peor aún, de personal suficiente para atender las dolencias de la población. Eso provocó ese gobierno y este gobierno no corrigió esa barbaridad que significó, insisto, el desmantelamiento del sistema de salud del país. Así es, doctor Hurtado. Me llama la atención, ya que justamente el día de hoy, miércoles 20 de mayo, salimos al semáforo amarillo y la reactivación económica medianamente se empieza a activar. ¿Usted
expresa pues que los hospitales, que pues nosotros no estuvimos preparados como muchos países del mundo. Le pregunto, doctor Hurtado, no somos expertos en medicina, pero me gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que en estos meses que hemos vivido la cuarentena y la pandemia en su máximo esplendor, podríamos, pues, disculpen, pudimos pues corregir ciertas cosas y prepararnos para un posible segundo rebrote, o cree que estamos igual de poco preparados que en el primer brote del coronavirus? Yo no creo que estemos mejor preparados. ¿No En los cree? medios de comunicación ha trascendido, por ejemplo, que los hospitales del Ministerio de Salud, hay varios hospitales que están a medio construir. Hablaban del Sí. hospital de Durán, se habla del hospital Delfina Torres Concha en Esmeraldas, en Puerto Viejo hospitales que faltan dotación, en Santo Domingo, en fin, en el país. Y además, por supuesto, la corrupción que han sacudido el Ministerio de Salud, hablamos del hospital Eugenio Espejo en Quito, por Así citar es. ese caso puntual, no se Sí. diga el hospital del Seguro Social Los Ceibos, aquí en Guayaquil. Entonces, la corrupción, más la impreparación, más la indolencia de algunas autoridades, sobre todo del Ministerio de Salud, han provocado lo que ha pasado. Y ojalá que nos estemos equivocando, que no haya un rebrote de la pandemia y que no nos encuentre como estamos, porque el resultado será, sufrimos en el mes de marzo, cuando vimos realmente espantados, no encuentro una palabra adecuada para describir lo que sentimos los guayaquileños cuando veíamos que los muertos se apilaban en los hospitales, en las casas, en las calles de la ciudad, sin encontrar quien siquiera los recogiera. Y los enfermos clamando fuera de los hospitales atención. Entonces, eso esperemos nunca más verlo. Pero para nunca más verlo, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que la salud no es un negocio, es un derecho fundamental que tiene que ser atendido prioritariamente, no solamente por el Estado, sino que como sociedad debemos entender que la salud es un derecho que tiene que ser preservado, que tiene que ser cuidado. Entonces, en la medida que entendamos eso, nos iremos preparando para esto y para lo que vendrá. Ojalá no nos toque en esta generación volver a ver una pandemia de esta magnitud. Así es. Doctor Hurtado, antes de tocar los temas pues, de la ley humanitaria y finanzas públicas, usted mencionó al Hospital Eugenio Espejo, pues un periódico muy importante del país hace unas semanas. Ya hablamos de esto, pero me gustaría saber su opinión. Pues uno de los gerentes fue despedido por el Ministerio de Salud, y este gerente escribió una carta donde manifestaba pues que habían actos de corrupción. ¿Usted tiene algún tipo de información, doctor Hurtado, que nos pueda proveer que la corrupción es latente y vive en el país, o usted cree que pues simplemente no es tanto como pues se rumora en la sociedad? Lastimosamente, la corrupción en el sector público y también en el privado, porque no podemos echar la culpa al Estado y sus instituciones de la corrupción que hay en la administración de los bienes públicos, porque no hay corrupto sin corruptor, ¿verdad? No hay cohecho sin que hay un cohechado por un lado y cohechador por otro lado. Así Entonces, en es. la corrupción que está alrededor del Estado, vamos a ponerlo así, es un mal endémico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Espejo, eso se replica en el hospital del suburbio en Guayaquil, se Así es. replica en el Delfina Torres Concha, en el hospital de Puerto Viejo, se replica en la mayor parte de las unidades médicas del Ministerio de Salud como consecuencia de que el sistema permite esos niveles de corrupción. Es decir, cuando hablamos de la adquisición de bienes y servicios para el sector público, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que se aprobó en la Asamblea Constituyente en el 2008, pretendía disminuir los niveles de corrupción. Pero como dice en un adagio, echa la ley, echa la trampa, y encontrar mecanismos para burlar los dispositivos que pretendían enfrentar la corrupción. Y si a eso le sumamos la inacción de las autoridades de control, la poca eficacia en la función judicial en la sanción de los corruptos, ahí tenemos que se transformó en un mal endémico en el país, la corrupción, la disposición arbitraria de los fondos públicos, y es lo que tenemos que también encontrar una salida a ello, porque estamos hablando de que la corrupción
le quita al país la posibilidad de desarrollarse, le quita, por ejemplo, a la salud la posibilidad de que tenga establece la Constitución para financiarse, que son el 4% del Producto Interno Bruto. Le quita a los estudiantes, al sistema de educación, la posibilidad de educarse con calidad y calidez, como lo dice la Constitución. Le quita al sector productivo mecanismo de generar empleo. Entonces estamos hablando de que la corrupción no es poca cosa y por lo tanto demanda de todos nosotros una acción concreta para enfrentarla, disminuirla y eventualmente vencerla. Estamos de acuerdo, doctor Hurtado. La ley humanitaria ha sido aprobada este fin de semana. ¿Qué le debe su opinión, pues los arreglos que se dieron a la ley humanitaria original y si es que a usted le agrada, pues las medidas económicas que se han tomado en el país? Bueno, tiene muchas aristas la ley, muchas aristas. Hablamos del tema laboral, por ejemplo. El tema laboral me queda un mal sabor en realidad cuando hablamos de confrontar lo que se ha dispuesto en materia laboral con lo que dice la Constitución, por ejemplo, sobre todo en lo que tiene relación con la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. No hablemos de la irrenunciabilidad, que es otro aspecto, pero cuanto a la intangibilidad, ¿qué significa intangibilidad? Que los derechos de los trabajadores no pueden ser modificados. Es decir, si se estableció que un trabajador que en situaciones como las que vivimos acepte la reducción, estamos hablando de renuncia de derechos. Si estamos hablando de que el Estado por sí y ante sí resuelve reducir la jornada laboral y con ello la remuneración, estamos hablando de que se está afectando la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que se están vulnerando derechos constitucionales. Por lo tanto, me imagino que como se ha anunciado, el Constitucional tendrá que revisar y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las reformas que se están ofreciendo al país. Ojalá que no sea peor el remedio que la enfermedad, porque estamos entonces aceptando que siempre, cuando hablamos de resolver una crisis, le cargamos a los trabajadores el peso de superar esa crisis. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que hace el Estado? Bueno, dice que se va a vender TAME, o que se va a liquidar, mejor dicho, que se va a eliminar los contratos ocasionales, pero siempre los trabajadores. Siempre los trabajadores. Y eso no es correcto, porque ¿qué se le va a despedir a un maestro que gana $800? El 10% de su remuneración, quiere decir que va a ganar 720, y eso lo aleja de la canasta básica familiar. Una persona, y un caso cercano a mí, mi hermana gana 1.200, trabaja en el sector público, le van a reducir el 25% de su remuneración, es decir, $300 menos. Con 1.200, una fortuna que gana después de 20 y tantos años de servicio, va a ganar $900 ahora, tras 20 y tantos años de servicio. Entonces, es una barbaridad lo que está ocurriendo en el sector de los trabajadores, porque hay alternativas. Se dijo que se va a renegociar un tramo equivalente a algo así como $1.200 millones en la deuda externa. Pues resulta que para este año, 2020, la deuda externa le significa al país alrededor de $12.000 millones. 12.000. Se va a renegociar solo el 10% de eso. ¿Por qué solo el 10%? Entonces, esperásenos declarando una moratoria para recuperarnos. Es decir, yo no soy economista, pero es un sentido común. Si yo, padre de familia, y dispongo de limitados recursos para alimentar a mis hijos, resulta que me ponen en la disyuntiva, voy a pagar el electrodoméstico que me compré, o el auto que me compré a plazos, lo voy a pagar, pago o doy de comer o educo a mis hijos. Evidentemente voy a hablar con el acreedor, no te puedo pagar, porque dejo de darle de comer a mis hijos o no lo puedo mandar a estudiar. Entonces eso no es negociable, es lo que el gobierno tiene que hacer con los acreedores internacionales, es decir, este año no les puedo pagar, y libera $12.000 millones, que mucho más de lo que se está obteniendo en estas leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, y en contravención del texto constitucional, como acabo de señalar, a propósito de la reforma laboral. Así es, doctor Hurtado. Se nota su descontento y usted, me llamó la atención que usted haya dicho
cada vez que hay escasez, cada vez que pasan este tipo de cosas, siempre pues el que sale perjudicado es el trabajador. Le pregunto, si usted si usted hubiera podido aportar una idea o nos puede aportar una idea, ¿cuál hubiera sido pues la otra manera de beneficiar económicamente al Ecuador sin perjudicar al trabajador? Lo acabo de señalar, ¿no? Creo que la beta fundamental es deuda, porque es lo que más demanda del presupuesto del Estado. Y pensamos que entre educación y salud debe destinarse 10.000 millones de dólares anuales, entre educación y salud, Ajá. combinadas, porque la ley, la Constitución dice 4% del PIB para salud, 6% del PIB para educación. El PIB nacional estaba, al menos antes de la pandemia, en 100.000 millones. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares combinados. Y decimos que hay 12.000 millones, el 12% del PIB, para el servicio de la deuda externa, el pago de la deuda externa en capital y los intereses. Entonces decimos, moratoria solo un año. Estamos en pandemia, es una gente trabajando. Entonces, los acreedores internacionales no pueden pretender cobrarnos en una situación como la que vivimos. Y estoy hablando de solo un año moratoria. Solo un año liberamos 12.000 millones de dólares para atender de largo la demanda de recursos que ha generado esta situación de emergencia en el país. Solamente hablamos de eso. No hablamos de combate a la corrupción, no hablarle de cobrarle a los que más tienen, porque en el Ecuador, en este momento, hay grupos económicos que han levantado las utilidades y las circunstancias. Entonces, ellos, no estoy diciendo que está mal que ganen dinero, estoy diciendo que en la medida que ganan, tienen que aportar para que el país pueda salir de la debacle en que nos encontramos y que esto se puede agravar. Entonces, es crucial que es un principio además universal, o debería ser un principio universal, que en una situación de esta naturaleza, donde todos debemos contribuir, pero en la medida de nuestras posibilidades, el que más tiene, más está obligado a contribuir para enfrentar y superar las crisis. Así es, doctor. Y en la ley de apoyo humanitaria se refleja que las empresas que tengan utilidades de más de $1.000.000, usted me puede corregir si estoy equivocado, deben contribuir con un 5%. Eso me parece curioso porque yo no soy un muy conocedor de multinacionales o empresas nacionales del país. ¿Cuál es el porcentaje de empresas que superan efectivamente la utilidad del $1.000.000 para beneficiar con el 5% al gobierno? Y si es que es una gran cantidad, le pregunto a usted. No, dos casos. Hablamos de la banca. Ajá. La banca anunció 4.000 millones, aproximadamente 4.000 millones de dólares en utilidad. Hablamos en general, como sector Sí. económico del país. Hablamos de las telefónicas que tienen concesiones con el Estado, las dos mayores, generan centenares de millones de dólares de utilidades al año. Considerando que tenemos una de las tarifas más altas de la región, en servicios de telefonía móvil, por ejemplo, podrían muy bien contribuir disminuyendo, es decir, no van a pérdida, van a disminuir un poco las utilidades en un momento en que el país demanda de su solidaridad. Yo creo que son dos casos. Todos los años salen publicadas las 500 más grandes empresas del país, una publicación local. Pues allí, en esas 500 empresas, no hay ninguna que no gane más de $1.000.000 al año. Entonces, yo creo que es una medida adecuada, pero no suficiente entre los que más tienen en el país, ¿verdad? Así Porque es. si comparamos, hacemos una comparación entre lo que aporta en función de sus ingresos un trabajador, en este momento un trabajador del sector público, que le van a disminuir el 25% de su remuneración, a la cuarta parte de sus ingresos, le van a quitar para aportar en la crisis. Insisto, todos debemos aportar, todos estamos afectados, todos debemos aportar, pero en la medida de nuestras posibilidades. Quitarle el 25% de un trabajador en las circunstancias que vivimos, que el sueldo es deficitario frente a la canasta básica familiar, realmente es un despropósito. Y hablamos de que solo el 5% de estas empresas que ganan más de $1.000.000 van a aportar con eso, entonces realmente hay una desproporción allí, ¿verdad? Entonces, yo creo que pudo haberse hecho más y mejor las cosas si se hubieran tenido otra visión
de la forma como deben superarse este tipo de situaciones. Así es, doctor. Quisiera hacerle otra pregunta, pero antes de eso me llamó la atención el más y mejor. ¿Se podría alargar en ese tema? ¿Qué es más y mejor para usted? ¿Qué pudimos haber hecho diferente y en qué puede, pues, evolucionar el Estado o el ciudadano para salir más airosos de este problema? Por favor, doctor. Claro, estamos hablando entre las cosas que se ha dicho, el tema de los combustibles, cuando se eliminan los supuestos subsidios, que ahora mismo ya no hay subsidios, hace rato que no lo hay, Así es. cuando hablamos de un barril de petróleo que llegó a tener que pagarse para que se lo llevaran los exportadores. Sí, estábamos menos $37 el barril, que es una locura que yo nunca había visto en ninguna parte del mundo, en lo que yo tengo de vida. Entonces, eso de decir vamos a, a superar la falta de ingresos que genera el petróleo, que dijeron que era más o menos 7.000 millones de dólares, ¿por qué Sí. no aprovechar para dejar de depender tanto del petróleo como nuestro principal ingreso en el presupuesto del Estado? Miremos a otra cosa, donde sea más sustentable. Dejemos de agredir la naturaleza como único mecanismo de tener los ingresos que supuestamente nos permitan desarrollar, porque la historia del Ecuador es clara, donde nos dice que eso no es suficiente, que tenemos desde el año 72 aproximadamente que se inició la exploración o la explotación a gran escala del Ecuador. Ya había, antes de eso, había petróleo en la península de Santa Elena, pero marginal si se compara con la producción de la Amazonía. Y desde entonces acá, ¿qué cosa ha logrado el país con los ingresos petroleros? Más a que se hayan enriquecido unas cuantas personas, el país sigue dependiendo del petróleo y no se ha desarrollado. La industria de toda naturaleza es incipiente, la siembra del petróleo que se anunció, es decir, invertir los ingresos petroleros para reactivar el agro ecuatoriano, donde nos permita producir, claro, los productos primarios, pero también agregarle valor a eso y agroindustrializar el país. Entonces, era una buena alternativa este momento para empezar. Por supuesto que esto es un tema de largo aliento, si se quiere, pero sentar las bases ahora que la situación lo demanda para dejar de depender tanto, porque eso nos dice países como Noruega. Vamos a citar el ejemplo de Noruega. Es interesantísimo eso, que lo viví de cerca, ya mismo, alguna ocasión que pude estar allá. Decían, ellos producen 10 veces más petróleo que el Ecuador, exportan 10 veces más y tienen una población que equivale a la provincia del Guayas. 5 millones de personas son los habitantes de Noruega y tienen alrededor casi 4 millones de barriles de petróleo al día de la producción de ese país. Y no tocan casi nada de eso porque han diversificado su economía, de suerte que dependen muy poco, pese a la enorme riqueza que genera su explotación petrolera, no la tocan y viven de otra cosa. Esta coyuntura no les afectó nada, en lo más mínimo. ¿Eh? Ellos podían paralizar su producción petrolera y no les afectaba en nada. ¿Por qué? Porque no viven de eso. Nosotros vivimos de eso y va a afectar más de 17.000 millones de dólares solo este año, porque el presupuesto estaba a $51 presupuestado al petróleo y ahora cuando está subiendo estamos recibiendo alrededor de $30, es decir, estamos a $21 de déficit por barril de petróleo de una producción de 500.000 barriles diarios. Entonces, claramente que no podemos seguir haciendo eso y el Estado, el gobierno, tiene que sentar las bases para dejar de depender tanto de la producción petrolera del país. Eso es algunas cosas que debimos haber hecho y se puede haber hecho mejor de lo que se hizo, solamente liberar los subsidios que va a la larga, en este momento va a bajar el precio de los combustibles, de la gasolina eco y del diésel, pero ¿y qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa el próximo año? ¿Va a subir del 1.85 a 2, a 2.50? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo son esas franjas que ha anunciado el gobierno para proteger a los que el impacto que significa la evasión de la inflación producto de la elevación del precio de los combustibles? Eso nos lo han dicho y es lo que se puede haber hecho mejor, como señalaba hace un rato. Así es, abogado. Así es, doctor Hurtado. Preguntarle por un tema que, pues, está sonando muchísimo en estos días, principalmente en los periódicos del país, el caso de la ex directora
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles. El juicio se está manejando, parece que se está llevando adelante. ¿A qué se debe su opinión de por qué ha sido juzgada y cuál cree que va a ser la sentencia de la exdirectora, doctor? Bueno, Alexandra Ocles digamos que es una militante del gobierno, de este gobierno y del anterior gobierno. Yo la conocí un poco antes de la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008 y siempre Sí. desde entonces ha sido, digamos, de los cuadros que estaba permanentemente en el gobierno, tanto de Correa como en el actual. ¿Qué Así es. pasó en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos con su dirección? Bueno, parece que algunos funcionarios, no digo si ella está involucrada, no lo sé, algunos funcionarios no tienen los escrúpulos suficientes para evitar meter la mano a los recursos públicos en un momento en que hacen falta para salvar vidas. Eso realmente no tiene calificativo posible cuando una persona vende una funda que debe contener un cadáver de un fallecido. La vende a 100 veces más del precio original, del precio justo, cuando pretende subir el precio a los ítems que componen las fundas de comida que se le entregan a los que no tienen que comer. Es decir, si esas fundas caras se le entrega a una persona, esa misma funda o esos mismos componentes de esa funda pagados al precio justo pudieron haber alimentado tal vez a 10 familias más. En lugar de una, alimentaban a 10. Quiere decir que 9 familias se quedaron sin comer como consecuencia de que le metieron la mano a esa plata. ¿Qué va a ocurrir con Alexandra Ocles? Bueno, en principio la Corte ha resuelto, cuando se le formularon cargos, cuando se inicia la instrucción fiscal, que es la fase de investigación procesal, ha resuelto concederle medidas sustitutivas. Y ella ha dicho que va a enfrentar, porque no tiene nada que temer. Tenemos que estar expectantes y verificar que la justicia se haga. A mí no me interesa que condenen a Alexandra Ocles si no es culpable, pero lo que exige la Fiscalía y los jueces competentes es que la verdad se indague y que esa verdad sirva para resolver, que no sean las presiones las que jueguen en este caso, sino la verdad que se construya en el proceso. Es decir, de la indagación, de las averiguaciones que se hagan, si realmente hubo corrupción, yo no creo que haya sido tan solo tráfico de influencias, que es la figura que se ha utilizado para iniciar el proceso contra Alexandra Ocles, sino peculado mismo. Porque es peculado, se está disponiendo arbitrariamente de fondos públicos para esos alimentos, para las personas que están en situación de riesgo de morir de hambre en el país en estas circunstancias en que no han podido trabajar. Así Entonces, es, doctor Hurtado. debemos entonces exigir que se diga la verdad y que si ella es culpable, que sea sancionada con el máximo rigor de la ley, porque hay culpables. Aquí es evidente que ha habido sobreprecio. ¿Quiénes son los culpables? Son los que tenemos que determinar y sancionarlos. Así es, doctor Hurtado. Usted habló del peculado. En el artículo del Código Penal, en el artículo 39 se define la tentativa. ¿Por qué no se aplica en el peculado, doctor? Bueno, lo que pasa es que tiene que la Fiscalía en su investigación determinar cuáles son los elementos del tipo que se recrean en la conducta de Alexandra Ocles o todos aquellos que estén involucrados en este tema. Si no calzan en el peculado o en la tentativa de peculado o en la figura, entonces tendrá que los jueces resolver como corresponda. Yo creo que por lo menos el tema de tráfico de influencias, que no lo entiendo cómo lo concibe la Fiscalía, porque es solamente tráfico de influencias, sino ella gestionó que se le entregaran el contrato para la provisión de esos alimentos a una persona determinada, ella, y esa intervención fue fundamental para que se le entregase indebidamente a ellos. Eso es lo que tenemos que esperar y escuchar tanto a la Fiscalía como a las entidades de control, qué es lo que realmente ocurrió. Entonces, no quiero adelantar criterios, me parece que es importantísimo que se establezca las condiciones, realmente si tiene responsabilidad y no, porque ella y todos los involucrados tienen que rendir cuenta de la justicia y la Fiscalía
Si ha formulado cargo contra ellos, yo aspiraría a que tengan los elementos de convicción suficientes para impulsar la acusación y no se vea frustrada al final del día, diciendo que todos son inocentes, se ratifica su inocencia y aquí no ha pasado nada y el pueblo quedó burlado y la gente siguió muriéndose no solamente del coronavirus, sino de hambre como consecuencia de la situación que aqueja al Ecuador. Así es, doctor Hurtado. Unas dos últimas preguntas para ya cerrar la entrevista. La primera, me pongo a estudiar pues a su padre, Jaime Hurtado. Él fue el primer legislador afroamericano. Le pregunto a usted en ámbito de simpatía, ¿su hijo Lenín va a superar el legado de su padre? Bueno, es una meta que él Es una meta. se impuso también. Es decir, todo padre quiere que su hijo lo supere. Sí. Yo diría que Jaime Hurtado es irrepetible, no ha sido nunca mi intención imitarlo. Las imitaciones siempre resultan malas. Creo que he forjado mi propio camino en múltiples, lo seguí en el deporte, yo practiqué básquet, aún lo hago cuando tengo ocasión, lo seguí en el tema de profesional, soy abogado igual que él, lo seguí en el tema político, creo que su posición política era la correcta, es la correcta, Sí. pero hay temas que por supuesto, hemos variado, hemos tomado otro camino. Incluso cuando él vivía, debatíamos de asuntos sobre los que no estábamos de acuerdo y el debate nos gustaba a él y a mí. Pero lo que aspiro es estar a la altura ahí donde incursiono, a hacer todo lo posible para trascender, no imitarlo a él. Porque, insisto, él es irrepetible, mi abuela parece que rompió el molde una vez que nació él, y nadie puede imitarlo. Alguien le decía, cuando nos veía juntos, yo soy más alto de lo que él era, y le decían que yo era más grande que él, le decía, mira, tu hijo es más grande, y él respondía, no lo es solo más alto. Entonces yo creo que él sigue siendo más grande en muchos aspectos, en otros, por supuesto, por ejemplo, en otros a lo mejor yo lo superé. Lo importante es que he hecho mi propio camino en todo este tiempo y de eso estoy totalmente seguro, se sentiría más que orgulloso. Bueno, yo soy dirigente nacional de Unidad Popular. Sí. Estamos en este momento en fusión Unidad Popular con el Movimiento Popular Democrático, cuyo registro recuperamos de una ilegalidad reconocida cometida por el gobierno anterior, otra. Estamos en proceso de fusión y en proceso, por supuesto, de preparar nuestros cuadros en todo el país para darle la alternativa a nuestro pueblo de cara a las elecciones del próximo año. Como dirigente nacional, soy parte de los debates, por cierto. ¿Sí? Yo he sido, me parece, crítico de los partidos que no generan cuadros. La Unidad Popular genera cuadros, y numerosos y muy buenos cuadros en todo el país. La dirigencia actual de Unidad Popular justamente va en la línea del relevo generacional necesario en cualquier agrupación política. Y personalmente me enorgullezco de los jóvenes que han tomado la posta de nuestros líderes históricos para llevar a la Unidad Popular a hacer lo que es una alternativa real para el país, para enfrentar la gravísima situación en que nos está dejando estos 13 años de la denominada con sorna, creo yo, Revolución Ciudadana. Así que estamos en eso, seguimos los debates y poniendo a punto nuestra estructura partidaria para estar a la altura, insisto, de las expectativas del país. Me tocará ser parte del debate y las alternativas están planteadas. Vamos a acudir todos los cuadros del partido a estas primarias para que nuestra militancia, nuestros simpatizantes resuelvan cuál es la mejor opción desde la Unidad Popular hacia la tendencia para hacer una alternativa unitaria, no solamente a la presidencia de la República, sino para la Asamblea Nacional, para rescatar esa Asamblea de manos de la ineptitud, de la corrupción, de la ineficiencia, la incapacidad. Lastimosamente es la realidad que aqueja a la primera función del Estado. Doctor, ¿su partido ya tiene candidato presidencial? Todavía no, estamos debatiendo en todo el país cuál será, porque la idea nuestra es la unidad, siempre lo ha sido, así que será una propuesta, por eso decía, hacia la tendencia, para que ¿Y en la usted no se tendencia animaría? debatamos la mejor opción. ¿No se ¿Perdón? animaría, doctor? No, no es cuestión de animarse, nosotros acá no dependemos de nuestra sola voluntad, sino del debate, primero interno
y luego en la tendencia. La idea es tener una candidatura unitaria para que no sea solamente un buen candidato, sino también un candidato con opciones de triunfo, porque no solamente queremos participar, queremos ser una opción real de triunfo, porque mucho hay por hacer y no estamos para juegos electorales en este caso. Así es, doctor Hurtado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer conversar con usted. Le agradecemos y esperemos que muy pronto, pues, si es que nos podría, si le podríamos robar un poco más de tiempo en las próximas semanas, por tener una charla tan placentera como la hemos tenido, doctor. Con todo gusto. Siempre Radio Fuego, insisto, es un lugar que me ha recibido muy bien cada vez que los visité. Lastimosamente ahora no puede ser así, pero esperamos que pronto tengamos la posibilidad de ya en los estudios compartir con ustedes, que siempre va a ser un placer cada vez que me permitan las ondas de Radio Fuego para llegar a la ciudadanía guayaquileña que es asidua de Radio Fuego. Así es, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Muy amable, pasen ustedes muy bien, cuídense mucho.